Muy buenas noches, ya estamos aquí en una noche más de Primer Plano. Bueno, pues el primer tema obligado es el de las campañas. Estamos justamente a 10 días de que iniciaran y para mí uno de los datos pues más reveladores es que en estos 10 días, recordemos que nada más tienen 90 días las campañas, en estos 10 días, o sea, en un sexto de lo que dura una campaña, pues las preferencias simplemente no se han movido. Mucho se dijo durante el tiempo de precampañas e incluso, como hemos denominado aquí, en tiempo de las paleocampañas, que era antes de las precampañas, bueno, no se movían porque el único que aparecía en los spots era Andrés Manuel López Obrador y tenía esa ventaja. Bueno, pues ahora que están parejos, lo que es más, el orden de promocionales va PRI, PAN, y después Morena, si no me equivoco, y sin embargo durante estos 10 días ni prenden, ni tampoco por el hecho de tener estos spots en la televisión o estos mítines en las diferentes plazas a donde acuden los candidatos, pues simplemente ha subido 1.1, ha bajado 1 punto el otro, 0.1 el otro, y Andrés Manuel López Obrador que ha subido 5 décimas. O sea, nada para nadie y el puntero Andrés Manuel López Obrador se mantiene con una comodísima ventaja. Oráculos, que es una casa que hace un promedio ponderado de las encuestas, te señala más o menos que tenemos 42 para Andrés Manuel López Obrador, 31 para Anaya, 21 para la coalición del PRI con José Antonio Meade a la cabeza. Lo que hoy da clavadito la del Universal, ¿no? Con esa abre y te da efectivamente 3 pisos, un Andrés Manuel López Obrador al filo, es decir, rozando la mayoría absoluta, una Anaya que se mantiene en los 30 y efectivamente un Meade en los 20. Margarita Zavala está todavía peleando. Yo creo que es interesante ver que a pesar de los pesares se sigue manteniendo. Obviamente, pues es una cantidad con menos probabilidades de entrar a la zona de competencia, pero ahí sigue. Yo creo que esos votos pueden jugar un papel muy importante en algún momento de la campaña, ¿no? Por el lado de Meade, pues yo tengo la impresión de que ya se estancaron en el asunto de las declaraciones patrimoniales, que era un tema importante, resuelto, pero siguen ahora metidos en ese tema cuando la distancia con el PAN es de 10 puntos. O sea, ya, aun cuando tuvieran razón en el caso de Anaya, ya política y electoralmente dirán, ¿sabe qué? Ya nos dejó 10 puntos atrás, es inútil que sigamos con ese asunto, a menos que le preocupe a otra persona que no sea José Antonio Meade. Por el lado de Anaya, pues va consolidando esta posición de segundo. Si efectivamente logra mantenerse ahí después del primer debate, pues supongo que, como hoy sugiere Mauricio Merino, la elección va a ser plebiscitaria, ¿no? Por tanto, ¿quiere usted al López Obrador o no lo quiere? Y a partir de ahí las posibilidades de crecer de Anaya suben. Y bueno, pues López Obrador sigue deshojando la margarita entre una situación de mayoría absoluta y él insiste en mandar mensaje de no, pero sí va a haber aeropuerto, pero no va a haber aeropuerto, sí va a haber reforma energética, pero no va a haber, lo cual ya platicaremos en el segundo bloque de eso, hace que un sector de independientes diga, ¿y realmente ese señor da confianza en materia de decisión económica? Yo coincido con Merino en que esto sería básicamente una elección plebiscitaria en sentido de López Obrador sí o no, con todo lo que implica, ¿no? Desde el punto de vista de mucha gente, de las perspectivas que tiene sobre lo que haría o no haría López Obrador, sobre su personalidad, pero implica un cambio de modelo que él está ofreciendo, un cambio importante de modelo económico frente a lo que hemos tenido estos últimos 30 años o más, cerca de 30 años. Sin embargo, me parece a mí que lo que tiene como ventaja López Obrador, lo hemos dicho, no solamente la fragmentación del voto entre 3 de los que están en favor del neoliberalismo, del modelo actual, con sus ajustes, en fin, con sus diferencias, pero básicamente ahí se fragmenta el voto anti-López Obrador. Entonces se empieza a ver en las redes y en otros lados este exhorto de decir, ¿saben qué? Hay que votar, los que no quieren a López Obrador, por el que esté enfrente, el que sea. Pero las encuestas también están sugiriendo, cuando ya preguntan, por ejemplo, segundas opciones o por cuál nunca votarías y cosas por el estilo, que no es tan sencillo que todo el mundo se vaya, de los que no les gusta López Obrador, que se vayan con quien esté en segundo lugar, sea Anaya o sea Meade. Porque a muchos de quienes están dispuestos a votar por Anaya no quieren al PRI, si es que fuera el caso, y viceversa. Muchos de quienes están por Meade, básicamente, más que por el PRI, pero bueno, o los priistas propiamente,
no votarían por Anaya, por muchas razones. No les da confianza, este pleito entre el PRI y el PAN va a dificultar la transferencia de votos de uno para el otro. Entonces no es tan automático que quienes no quieran a López Obrador se congreguen en quien le pueda ganar. Eso no está tan sencillo. Y una cosa más quisiera decir. A estas alturas, en 2006, cuando se dice López Obrador venía muy arriba, empezó a caer y cambió todo radicalmente, sí, pero a estas alturas ya estaba cayendo López Obrador, ya había una distancia bastante menor, como de 8 puntos. En cambio, ahorita tiene 10, 11 puntos de diferencia y va creciendo. Entonces, creo que no es comparable la situación actual. Es más ventajosa la situación actual para López Obrador que lo que había en 2006 a estas alturas. Esto que se ha llamado la segunda vuelta anticipada, ya que no tenemos segunda vuelta legal, estamos viendo las dificultades que puede tener. Porque en una segunda vuelta es natural, formalmente, que los que vienen en lugares distintos del primero y el segundo, pues se reagrupen claramente en función del que resulta el más atractivo, el menos malo o lo que sea. Pero en este caso no está claro quién puede ser el menos malo. Hay una serie de competencias encuestadores y ejercicios sobre las encuestas que a veces suenan grotescos, a mí me lo sonaron. Por ejemplo, esta en donde se dice, si los votantes de Margarita Zavala, que son 6% más o menos en las encuestas, se sumaran a Anaya, le ganaría, pues aunque sea por una pequeña proporción, a López Obrador, por 2 puntos o algo así de diferencia. Pero bueno, yo creo que en la perspectiva de muchos de los fans de Margarita, el imposible de votar es Anaya. Hay un odio cerval de hermanos, como Caín y Abel, que lo fueron hasta hace muy poco. No digo que hermanos de leche, pero hermanos por lo menos de partido, de sangre azul, sí lo eran. Entonces yo creo que estamos ante un interrogante. Claro, algunas cosas se van a empezar a despejar el 22 de este mes, que hay el primer debate, ¿no? Ahí vamos a ver qué pasa. La segunda cosa que yo creo que puede despejar es alguna caída fuerte de alguno de los que va adelante. Si fuera de López Obrador sería muy significativa, pero pues todo eso lo que nos plantea son expectativas de seguir pendientes del análisis, porque hasta ahora no tenemos una claridad absoluta. Un par de reflexiones sobre el tema del anti. Hoy la del Universal te da datos interesantes sobre eso. El más impopular, el más intransitable sigue siendo el candidato del PRI. O sea, se va casi 30%, ni hablar. Y el más transitable es Anaya. O sea, por mucho, ¿no? Obviamente, pues todo es con López Obrador. López Obrador sería la segunda opción, sin embargo, en 20% para muchos de ellos. Es decir, oiga, ya si te ponen el plebiscito, pues había un 20% que diría, pues igual me voy con López Obrador. Yo digo, sin embargo, que el gran tema de López Obrador es que si sigue asustando a empresarios y sigue asustando a una clase media que le dice, pues no sé si voy a suspender, porque cambiar de modelo económico tiene un costo, es democrático, pero tiene un costo. Y él se ha empeñado en estos días, hoy estuve en LAMCHAM, diciendo, pues no va a haber aeropuerto, digan lo que digan. Entonces ya mucha gente empieza a decir, pues sí, una cosa es que te resulte simpático, una cosa es que te resulte muy antipático el establishment, y otra cosa es cuando piensas en el bolsillo y las consecuencias que esto va a tener, pues mucha gente se lo podría pensar. Pero yo coincido en que su situación de campo es mucho mejor que en el 6. Sin duda es mejor que en el 6 e incluso mejor que en el 12, ¿no? No, bueno, sí. Bueno, porque nunca estuvo arriba. Sentado porque nunca, bueno, en algún momento estuvo, pero bueno, antes de las campañas. ¿Sabes qué me preocupa? Y lo pongo en la mesa de lo que estás diciendo, Leonardo, además en lo que tienes razón, analizando la encuesta del Universal, nos dices tú que pues el más transitable después de López Obrador es Anaya. Pero eso nos parece a los encuestados, ¿sí? Mientras no les parezca a la élite no a los electores, mientras no les parezca a las élites políticas del PRI y del PAN o de las coaliciones que es más transitable Anaya, creo que van a persistir en su estrategia de golpearse, aunque en esta semana se ha visto menos golpeteo entre estos dos candidatos que a lo que nos tenían acostumbrados. Pero creo que lo central no es que los encuestados, o sea, los probables votantes, digamos, que prefieran... Algo dice, ¿no? Algo dice,
pero yo he Incluso a visto las élites, muy ¿no? resistente a las élites, tanto del PAN como del PRI, para cambiar su percepción y sobre todo para cambiar su estrategia. La segunda cosa la dijo Paoli hacia el final de su intervención. Primero apostamos, todos los que no quieren que gane Andrés Manuel López Obrador decían, bueno, cuando empiecen las campañas. Ahora estamos apostando al debate, creo que es el 21 de abril. 22. ¿El 22? Bueno, el debate, que ya pues será en menos de 2 semanas. Y si vemos la historia para atrás, pues los debates no suelen cambiar fuertemente El de las Diego sí preferencias, cambió. Sí. ni siquiera el spin. ¿Cuál? El de Diego cambió. Bueno, y luego Notablemente. dijimos que se había retirado durante 3 semanas de la campaña y entonces no, se quedó después muy del primer rezagado. Es la Al día excepción que siguiente, confirma la regla. pero además fue al día siguiente, a la medición de los 10 días de la encuesta, ya estaba fuera porque dejó de hacer campaña. Entonces, en términos generales, tanto aquí como en Estados Unidos, salvo también el de Nixon-Kennedy, todos, o sea, ustedes vieron el debate Trump-Hillary y no tuvo ningún impacto en las preferencias electorales. Así que estamos apostando de hito en hito y nada. Pero yo no estoy tan seguro de lo de los debates, ¿eh? No solo el de Diego. Diego, con ese debate, el primero presidencial que tuvimos aquí, claro que Diego es un orador espectacular, pero modificó, el PAN venía en tercer lugar, mandó a Cuauhtémoc Cárdenas al tercer lugar y se quedó muy cercano a Zedillo y efectivamente después, por la razón que haya sido, el repliegue. Pero el debate en sí tuvo un impacto hizo muy cambio. importante, el de 94. Fue el primero. Sí, ahora. Igualito que el de Nixon. Ahora, en el 2006, no el debate, sino la falta de debate, el no haber ido al debate, le quitó soberbia. 4 puntos por lo menos en las encuestas, con eso a López Obrador, que no asistió al debate. Entonces, no fue propiamente el debate, fue a no haber ido, pero tuvo ahí un impacto que también le quitó bastantes puntos y bastante de la ventaja que tenía. Luego, perdón, me pasé antes de tiempo. En el 2000, en el primer debate es cuando empezó ya Fox a final de cuentas, porque le fue bien en el primer debate a Fox, frente a la Bastida. Ahí es donde ya algunas encuestas empezaron a marcar que Fox rebasó. Porque recordemos que cuando empezó la campaña en 2000, la Bastida traía bastante ventaja. Derivado de la contienda interna del PRI, que fueron los únicos que tuvieron contienda interna. Entonces empezó con ventaja y en el primer debate Fox ya se le emparejó y ya después en el segundo ya lo rebasó plenamente. Entonces, no estoy seguro que no puedan tener un impacto los debates. Lo que pasa es que ahorita, aunque tenga impacto, por ejemplo, en favor de Anaya, que es bueno para debatir, ya lo hemos visto, la distancia es tan grande que quién sabe si vaya a modificar significativamente la Pero tendencia. tú dijiste Bueno, yo decía 10 dos y cosas. 8, ¿no? De Pero diferencia, 10 en el es que se nos va el 2006 y tiempo. 8 acá. Eh, No es tanta la diferencia. Yo decía dos cosas. Una es que los próximos debates nos pueden empezar a resolver algunas dudas. La otra es si alguien tiene una caída y esta caída se puede producir en el debate o no. Pero vamos a tener que seguir pendientes porque es una pelea, yo creo que muy cerrada entre las 3 fuerzas principales, con la intervención de Margarita Zavala, que no sabemos hasta dónde va a llegar como interrogante. No solo por lo que ella decida, sino por los que sus electores o sus fans, sus seguidores en las encuestas, puedan decidir. Bueno, ya, hasta aquí llegamos porque con esta insistencia va a perder Anaya, entonces habría que ganar por Anaya. Y va a tener son panistas. Va a tener una presión muy fuerte del voto útil, ¿no? De hecho, ya la tiene diciendo para qué corre sola si de todas maneras aquí el tema es ganarle al Obrador. Yo creo que eso va a incrementar conforme avance la campaña y ahí el tema que decía María Amparo es si el PRI se mantiene en tercer lugar después del primer debate, ¿cómo le van a hacer para no desfondarse? Porque buena parte del voto útil podría decirse, una parte se va con Anaya, pero otra parte muy importante se va con López Obrador. Entonces podrías tener un López Obrador con mayoría absoluta cómoda con lo que queda del PRI y una segunda fuerza que sería el Frente, ¿no? O sea, se polarizaría como ha ocurrido en las elecciones anteriores, que muchas veces habíamos dicho que esto iba a ser a tercias. Pero en fin, seguiremos aquí discutiendo cómo se mueven semana con semana las preferencias electorales, las estrategias de los partidos y los candidatos. Por lo pronto nos vamos a un corte y regresamos en un momento. Seguimos con las campañas, pero desde otro ángulo diferente.
Y es un poco hablar sobre las propuestas. Obviamente las campañas propiamente tendrían que ser no solo los ataques y las descalificaciones que hemos visto, a veces con algún impacto, sino específicamente las propuestas. Y no solamente lo que están ofreciendo, que ya han empezado a ofrecer, López Obrador obviamente desde hace mucho tiempo, básicamente sus propuestas son las mismas de hace varios años, le ha agregado algunas nuevas en este proceso, pero ya las conocemos básicamente. Los otros están empezando a ofrecer cosas. Pero lo que me parece que es muy importante sería algo que muchas veces los electores no atienden, no ponen mucha atención, que es cómo vas a lograr eso que estás ofreciendo. Porque una cosa es decir, 6% de crecimiento económico, y lo ofrecen todos. Vamos a reducir la inflación, vamos a crear 1 millón de empleos al año. Pues perfecto, ¿no? Vamos a acabar con la corrupción. Todo eso está muy bien. La pregunta es ¿cómo? Y a veces sí lo dicen, muchas veces dicen de esta manera, de esta otra, pero los electores como que tienden a no ver mucho ese aspecto. ¿Qué tan viables son las propuestas, las ofertas? ¿Qué tan ideales o fantasiosas son? ¿O qué tan realistas? Es decir, mira, sí está ofreciendo esto y sí se puede porque está utilizando y recurriendo a los medios adecuados para conseguir esos propósitos, o de plano no tienen ni pies ni cabeza. Como que los candidatos saben de alguna manera que los electores están esperando ofertas importantes, ¿no? Promesas importantes, como que quieren saber y quieren creer que las cosas se van a resolver. Y aquí simplemente diría, todos están ofreciendo cosas muy inverosímiles, todos. MID, por ejemplo, de las 7 propuestas que hizo la semana pasada, decir, ya no van a nacer bebés en pobreza extrema. Pues, ¿cómo le van a hacer? Porque para sacar, se entiende que ya va a dejar de haber pobreza extrema, pero eso no va a pasar en poco tiempo. Bueno, simplemente yo digo, la ventaja de nuevo para López Obrador, pese a que presenta ofertas muy inverosímiles en la forma en cómo conseguirlas, es como no ha gobernado, tú eso lo has venido diciendo desde hace mucho tiempo, como no ha gobernado, entonces se le da la credibilidad. En cambio al PRI y al PAN decir, mira, puedes ofrecer lo que quieras, nos puedes bajar las perlas de la Virgen, pero ustedes ya gobernaron y no hicieron nada de eso. Entonces trae una inercia muy favorable, ¿no? Por un lado, la tendencia mundial es a que, digamos, opciones nacionalistas desde Hungría hasta los Estados Unidos van ganando, ¿no? Esta idea de que hay que volver a lo nuestro y defender propiamente lo que es el mercado interno, etcétera. Eso es muy consonante con la tradición del observador. Para mí es descorazonador, pero para mucha gente es muy bueno que el debate en este país esté entre los 90, porque el modelo neoliberal que defienden ¿cómo se llama? MID y también Anaya, pues es lo que vimos en el 90, el consenso de Washington, esto que se está acabando en la renegociación del Tratado de Libre Comercio del que hablaremos. Siguen defendiendo eso, pero López Obrador lo que vino a decirle a los empresarios la semana pasada en una carta al financiero, no, yo voy a defender el modelo económico que se hacía en el desarrollo estabilizador, es decir, son las recetas de los 60, dijo, yo leo lo que dijo Ortiz Mena para combatir lo que fueron los 90, pero no hay un proyecto que con seriedad diga la economía mexicana se va a insertar de tal o cual manera. Entiendo que el mundo tampoco está como para estar haciendo demasiadas invenciones. Y por otro lado, pues tiene a su favor una cosa que a mí me parece central, el índice de confianza del consumidor publicado la semana pasada en el subíndice de cuál es la visión que usted tiene en los próximos 12 meses de la economía, crece 8%. O sea, la gente está irritadísima, pero muy optimista con la economía. Y eso favorece un López Obrador que conecta muy bien con la gente. Sé que mucha gente diría, pues es una minucia eso de las pensiones de los presidentes, y efectivamente para la economía de un país es una minucia, pero hoy es el tema con el que ha conectado mejor con la gente y todos los candidatos bailan al son que les toca. Todos se pronunciaron sobre el tema de las pensiones de presidentes. Yo claro que... ¿Sí? ¿Está bien? Yo aclaro que en efecto he venido diciendo que López Obrador ha logrado posicionar en el imaginario nacional que él nunca ha gobernado, pero siempre va acompañado de decirles, sí señores, sí ha gobernado. En el DF. Gobernó en el DF, que es la capital, y gobernó como gobernó. Ya lo he escrito, no es momento de repetir, pero sí ha gobernado. Pero ha sido exitoso en decir, o sea, solamente el PRI... Para la presidencia, ¿no? Pues sí, para la presidencia, pero a ver, gobernó, insisto, a la capital. Y tú ves muy bien, y lo haría lo mismo respecto a los gobernadores, cómo gobernaron sus entidades
me da una pista de cómo gobernarían, y si no, volteemos a ver a Peña Nieto. O sea, si uno analiza la trayectoria de Peña Nieto en el Estado de México, creo que no es muy diferente a cómo gobernó. O a Fox. O a Fox, Guanajuato y la Ciudad de México. Tampoco nos engañó, bueno, ¿no? en ese entonces el Distrito Federal. A mí lo que me sorprende, y ahí no es nada más de López Obrador, sino de los tres candidatos, es la enorme distancia que hay entre lo que le quieren dar a la población en términos de bienes y servicios, ¿sí?, versus los ingresos que dicen que van a tener. Porque yo lo que veo, salvo en el caso de la corrupción de López Obrador, que dice que le va a dar 600,000 millones de pesos, pero no sé bien cuál es el mecanismo, ¿no? O sea, se acaba la corrupción mañana y entonces ya tiene 600,000 pesos que el Congreso va a repartir. Eso no nos ha podido explicar. Entonces, pues simplemente no hay dinero para hacer todo lo que quieren hacer. Doblar el salario en la frontera, ¿no? Ha sido una. El caso de Pepe Mid, que tú dices ya no nacerán niños en pobreza extrema. Para el caso de Anaya, nada más voy a dar tres propuestas: el ingreso básico universal. Y ninguno de ellos ha hablado de aumentar los impuestos y mucho menos de endeudarse más. Al contrario. Al contrario, ni se van a endeudar, el déficit tanto comercial como en general va a bajar. Y por otro lado van a bajar los impuestos. Entonces, nada más que me digan de dónde va a salir esta multiplicación de los panes, de los peces y los panes. Y van a decir, ¿pero por qué se lo vamos a decir? Vamos a decir que no, que nos digan los tres. ¿De dónde van? Porque no están fundados esos bienes y servicios que vamos a Como decía el cuplé antiguo, ¿de dónde sacan para tanto como destacan? ¿No? ¿A dónde sacan tanto como destacan? Para tanto, ¿no? ¿De dónde sacan para cumplir con esto que están prometiendo? A propósito de estas promesas, yo quisiera hacer una observación ligada con el tema del bloque anterior, porque ¿quién es el que puede perder más con una caída, con una equivocación, con algún error? Pues el que tiene más. Una caída no es equivalente a una caída de mí, simplemente lo confirmaría como fuera de la pelea. Pero una caída de López Obrador abre expectativas para los otros dos. De tal manera que por eso me explico esta interrogante que se plantea a algunas de las tesis de López Obrador o de las propuestas de López Obrador, como la del aeropuerto, como la de la reforma energética, etcétera, porque tienen detrás una potencial pérdida enorme si se hace lo que López Obrador quiere que se haga o ha dicho que va a hacer, y lo tienen aprobado en el partido, como recordó bien Ignacio Taibo, porque ha disminuido la influencia de Romo en el sentido de tranquilizar a los mercados, a los inversionistas, y sí les vamos a cumplir, no crean ustedes que vamos a fallar. Pero después han insistido en que no va a haber aeropuerto, punto, el que se está construyendo, y dos, que la reforma energética también la va a echar para atrás, pues esto fue lo último que dijo en términos de su cantidad de iniciativas, si es presidente de la República, para echar hacia atrás la reforma energética. Pero estas pueden ser caídas muy severas. Si lo son, lo veremos. Vamos a verlo un poco en los debates y en otras relaciones. Y también está el asunto del TLC en el medio. También. Porque si el TLC se anuncia para principios de mayo, puede tener una gran repercusión en el ascenso de Mid, en el ascenso de Anaya, no sé de cuál de los dos, pero en la caída de López Obrador. No sabemos qué impacto pueda tener lo del Tratado de Libre Comercio y eso, pero a ver, lo de López Obrador, lo que pasa es que se ha venido repitiendo en este proceso que los errores, las equivocaciones le pueden hacer perder puntos, y hemos visto que no. Es decir, varias de las declaraciones controvertidas, lo que fue a decir en Estados Unidos, incidentes que suceden, que le dan una no muy buena imagen, y de pronto muchos de sus adversarios, de sus críticos dicen, este es el síndrome chachalaca, a partir de ahí va a empezar a bajar. Y nada, y no ha bajado, al contrario, ha crecido. Entonces hay una disposición de su electorado. Desde luego los demás, los de afuera, pueden criticarlo todo lo que quieran, de todas maneras no van a votar por él. Eso no cambia las tendencias de su electorado a pasarle todo, a no darle demasiada importancia a errores, a declaraciones controvertidas, a propuestas que puedan no tener mucho sentido, o salen en su defensa
y cambian la perspectiva de acuerdo a lo que López Obrador les está diciendo, o dicen, mira, sí, estuvo mal, pero no por eso le voy a quitar el voto. Entonces yo por eso he insistido y sigo pensando en que ese porcentaje de votos que ha tenido desde el año pasado es un piso, no es un techo. Lo que ocurre es que hay un sector que sí le podría dar la mayoría absoluta o darle una cómoda ventaja, que en un momento se va a tomar en serio eso. O sea, yo entiendo que su base, pues el hombre puede los días de Semana Santa hablar de religión como si nada fuera. O sea, si el candidato de la derecha hubiera hecho eso, lo estarían crucificando por cristero y todo lo demás. Dijo con toda tranquilidad en Televisión Nacional que él desconfía de las propuestas de la sociedad civil. Sí, y tan tranquilos se quedaron y le perdonaron eso. O sea, y se lo justifican. Además dicen, no, hombre, esto está... O sea, me imagino que Meade dijera eso, bueno, crucificado en el monte de las cruces. Luego, está el tema del aeropuerto. O sea, no es serio que tú un día digas sí, un día lo voy a considerar y otro día no. Como tú dices hoy, a ver, dígalo y fírmelo, no va a haber aeropuerto. Y a ver en el momento que empiece la Canaero, las aerolíneas, es decir, pues nosotros dejamos de invertir y al turismo se cae un 30%, si le resulta tan divertido el asunto. A él y a ese electorado. Y la otra, en el momento que te digan, a ver, si tú suspendes la reforma energética y te dicen, se te cae 30% el tipo de cambio, pues tú puedes decir, oiga, pues ya voy a empezar a calcular entre lo que es el bolsillo y mis preferencias políticas. Hoy el dólar está en su mejor cotización de 6 meses, en su mejor. Entonces él podría decir, mira, estoy de maravilla, los mercados confían en mí, pero los mercados no pueden confiar en alguien que un día dice, sí voy a hacer el aeropuerto y al día siguiente no. Por supuesto que sus partidarios, si dice que le va a la América y al Guadalajara al mismo tiempo, dirán, dijo que listo es dijo que le iba a los dos. De verdad, tipo es pragmático y listo. Pero a la hora de la verdad yo creo que eso no se sostiene, y menos cuando sea presidente, si gana, ¿no? Pero tú estás hablando, digamos, de los que algunos consideramos han sido los desaciertos de López Obrador, pero también hay que ver que ha tenido aciertos. Desde mi punto de vista, el candidato que mejor respondió al pronunciamiento en contra de Trump y de Estados Unidos, con respecto, bueno, el que acaba de dar el presidente Peña Nieto, de lejos fue López Obrador. Totalmente de acuerdo. Anaya dijo, estuvo bien, pero pudo estar mejor. José Antonio Meade mandó un tuit. Sí, por eso va adelante, porque el tipo ha tenido más aciertos que errores. El presidente Enrique Peña Nieto hay que apoyarle la unidad nacional. Entonces, además de tener desaciertos que sabe capitalizar o que se le resbalan, tiene aciertos que hay que reconocer, ¿no? Muy bien, yo estoy de acuerdo. Pero se nos termina el tiempo de este segmento, nos vamos al siguiente. Bueno, y les propongo que en este bloque revisemos la relación México-Estados Unidos. 3 postales les pongo sobre la mesa. 1, un Trump anunciando que iba a militarizar la frontera. Quedó el asunto en un despliegue de la Guardia Nacional, que algunos estados, debo decir, se han negado a acatar. Por supuesto, hay ahí un tema que hay que aprovechar, ¿no? Tenemos aliados en el ámbito migratorio, en el caso de California, en el caso de Nuevo México, y tenemos aliados en los estados republicanos que se han desplegado a la Guardia Nacional en el ámbito de libre comercio, que es la segunda postal que les pongo sobre la mesa. El gobernador Abbott le mandó una carta a Lighthizer diciendo es crucial para Texas que conserves el Tratado de Libre Comercio tal como está, es decir, que no le movamos demasiado. Es el segundo elemento, no sabemos en qué va a terminar el tema, se canceló la 8ª ronda de negociación y se fue una ministerial, y esto muchos de los que están cerca de la negociación dicen que se metió un paquete, el conjunto de temas que iban desde la sunset hasta las reglas de origen y las controversias, dicen así como en los parlamentos, voto de confianza. Si le parece bien, vote por el paquete completo, y si no, batelo. No sabemos qué va a ocurrir. Hay expectativas favorables, entre otras porque Trump va a Perú este fin de semana y pues le tiene que decir algo a América Latina, entre otras cosas que tiene un proyecto de comercio con sus contrapartes americanas. Pues está muy preocupado porque muchos de ellos se están acercando más a China. Dirán, oiga, ¿y qué proyecto nos propone como su socio mexicano al que quiere tanto? No, muchas gracias. Mejor los chinos por lo menos son pragmáticos. En fin, tenemos ahí ese tema.
tema. Y el tercero, brevemente, pues el posicionamiento del presidente, que concitó un apoyo muy amplio sobre pues lo que naturalmente nuestro auditorio ya conoce, es decir, que México no admite esas presiones. Lo que mucha gente se pregunta, y se lo pregunta hoy de manera muy pertinente a Agustín Basabe, bueno, y después de eso y decir que lo respaldamos, ¿qué sigue? ¿Qué consecuencias tiene eso? Dejo sobre la mesa los tres temas. Yo toco el primer tema que decías tú, ejemplificando con Texas. Texas fue uno de los estados que movilizó la Guardia Nacional y sin embargo es uno de los estados que se pronuncia en favor del libre comercio. Y eso me dejó pensando la semana pasada, Leonardo, cuando tú decías no conviene negociar en paquete, porque si negocias por separado, ahí tienes a Texas apoyándote. Entonces le doy un punto, señor analista. Dejaste pensando y me lo quedó claramente reflejado en esto de Texas. No sé si tienes solución, pero creo que acertaste, pusiste el dedo en la llaga, ¿sí? Y queda con esto de Texas. La segunda cosa es el primer pronunciamiento que yo veo de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del Gobierno de México, pero que se le atribuye al canciller Videgaray, en donde hubo pues casi un consenso sobre lo atinado que fue el mensaje, ¿sí? Yo así lo creo, me pareció, aún los que dicen es que ya llegó tarde, en fin, no. Ahora, que haya dicho claramente, que alguien le haya dicho a Trump, mire señor, usted le está hablando a su electorado interno y está tratando de envenenar la relación simplemente porque usted está queriendo ganar las elecciones de noviembre, pues realmente me parece que por fin alguien, porque eso lo podemos decir los analistas, ¿no? Pero de presidente a presidente, entonces me pareció realmente puesta en sus justos términos este mensaje del canciller Videgaray. ¿Qué viene después? ¿No? Decía, perdóname. Del presidente. Del presidente Peña. Sí, es cierto, del presidente Peña, tienes toda la razón. Obviamente la escribiría Videgaray. La escribiría, pero vaya, del presidente Peña. Gracias por la corrección. Leonardo, la otra cosa es que hay después. Se dice una nota diplomática, la nota diplomática ya la hubo, ¿sí? Y una llamada al embajador también. Digo, no es que hayan llamado al embajador a consultas, pero ya llamaron a la embajadora, ¿sí? Que además tanto bien ha hecho a la relación México-Estados Unidos y pues ya se nos va, ¿no? Roberta Jacobson. Y realmente creo que ha sido una pieza central. Es una pena que se tenga que ir y bueno, pues la llamaron a la Cancillería. Más de eso, realmente creo que no se puede ir. ¿No te parece? No, sí, me parece que es una gran embajadora, o ha sido una gran embajadora, es una ficha de Obama, sí, por eso claro, no puede quedarse, me parece a mí. Pero yo quisiera insistir un poco en el contenido del mensaje del presidente que ya tú glosabas bien, creo yo, y es que hay dos cuestiones que me parecieron muy significativas. Una es que no se desdice de su posición anterior. Estamos para negociar, tenemos interés para negociar. No se contradice con su propio discurso anterior. Y segundo, oiga, lo que usted le tiene que decir a su Congreso, a su gente, dígaselos a ellos, no nos los impute a nosotros, a los mexicanos. Entonces eso cayó muy bien, porque es la primera ocasión en la que el presidente de la República, que ya tiene muchos años en esta relación, como presidente y en relación con Estados Unidos, que tenía que haberlo dicho antes, pero eso no le quita, a mi juicio, todo el valor que tuvo el haber dicho, oiga, meterse en la política interior de los Estados Unidos, como hace Trump y muchos otros en la política interior de cualquier otro país con los que están en relación. Es decir, oiga, sea usted congruente. Si usted tiene problemas con su Congreso, no nos los cargue a nosotros, los mexicanos. Nosotros estamos en la mejor disposición, pero respetuosa. Y eso me pareció pues, muy destacado en esta relación. A muchos les ha parecido, desde luego, bien esa posición, pero dicen tarde, porque en realidad la política que siguió Peña Nieto fue algo así como apaciguamiento respecto de Trump, ¿no? Y muchos decían, oye, no, es que con Trump eso no va a servir. Pues anticipaban, ve la personalidad, ve las posiciones de Trump, golpea un día sí y al otro también a México.
y tú es una posición de excesiva prudencia, de que te quedas callado, de que mantienes las pláticas, pues un poco suponiendo que más allá de los exabruptos de Trump se van a lograr cosas y negociaciones sensatas para México, pero has visto que no y que no y que no. Y yo sí creo que en esta situación ya orillaron, digamos, al gobierno mexicano las posiciones de Trump a dar un salto de esa naturaleza, pues dar un brinco, ya una protesta mucho más fuerte, mucho más firme, porque ya el decir ahora vamos a militarizar la frontera, pues ¿cuál es el siguiente paso de aquel lado? ¿No? Es decir, yo no te doy lo del tratado, lo retraso, insisto en lo del muro, insisto en que ustedes lo van a pagar. Bueno, ahora ya, digamos, la gota que derramaba el vaso en ese sentido es la militarización de la frontera, que ya te orilla el gobierno mexicano a decir, y qué bueno que se haya sido decir en todo caso que hayan respondido de esa manera, pero sí hay posiciones más radicales y también en lo que se puede hacer para adelante, porque dices, Amparo, ¿qué más se podría hacer si ya hay nota diplomática, si ya se le dijo a consulta, digamos, a Jacobson que le está tocando este problema todavía al final antes de irse, problema que ella no comparte esa política de Trump, lo sabemos, respecto de México, y le está tocando. Hay posiciones de decir, no, ahora vamos a dejar de colaborar en cosas que le convienen a Estados Unidos, como el combate a las drogas y todo esto. Y aquí mi pregunta sería, más allá de que cuál pueda ser la mejor posición de México en lo que viene, si ya se agotaron, digamos, los recursos estrictamente diplomáticos, o hay algo más que se pueda hacer, la pregunta es, ayer el presidente Peña consulta con su gabinete, les dicen, a ver, revisen bien los aspectos de la relación bilateral, ¿como para qué? Es decir, como para desde ahí sacar elementos nuevos de respuesta a Estados Unidos, o simplemente ver por dónde se puede afectar, cómo se puede, digamos, hacer un control de daños en lo que pueda venir con Trump frente a esta tensión. Es el mayor punto de tensión que ha habido entre los dos gobiernos. Recordar nada más para completar el análisis que han hecho, que también el Senado se pronunció y fue muy importante la postura porque ahí sugerían ir mucho más lejos, ¿no? Le dijeron al presidente, considere esta posibilidad, lo cual le da fuerza. Yo creo que el presidente manejó bien, ya lo comentaban ustedes, mencionó a los candidatos por su nombre, diciendo, a ver, han formulado esto. ¿Qué sigue a mi juicio? Pues procedería que los candidatos, los 4, dijeran con toda claridad cuáles son los mínimos de un tratado de libre comercio, de una relación bilateral, no generalidades de que queremos una relación de respeto, no, a ver, ¿qué hacemos con el tratado de libre comercio? Yo les recuerdo que igual que a nosotros el reloj está avanzando y es absolutamente tiránico. A fin de mes se agota la exención de aranceles que tenemos en acero. Y si no hay acuerdo en abril, adiós. O sea que sería un muy buen momento para que todo el mundo dijera, a ver, un Telecán en estas circunstancias es aceptable para el país o no, porque podría ocurrir nada más por, digamos, probabilidades que después de la locución presidencial y el silencio de Trump, todo hay que decirlo, se ha mantenido silente estos 2 días. Que hubiera un acuerdo en el Telecán sería un gran triunfo para el presidente y probablemente, como decía Pauli, para su candidato. No sabemos cómo rebote eso, pero de todas maneras yo creo que lo que procedería en este caso es decir, a ver señores, ya abrimos cartas, ahora digan cuáles son las líneas rojas que no se pueden cruzar en materia de la relación México-Estados Unidos. Nada que yo quiera una relación que genere prosperidad y respeto en mi país. Sea usted más explícito, candidato. A mí me gusta lo que dices, Leonardo. ¿Yo qué esperaría como siguiente línea? Ya que tuvo una buena respuesta de parte de los candidatos y sobre todo del candidato a vencer, que es Andrés Manuel López Obrador, el puntero, tuvo la mejor respuesta, creo que ahorita correspondería al presidente Peña Nieto un liderazgo en términos de convocar, tiene experiencia en hacerlo, lo hizo en diciembre cuando llegó a la presidencia, decir, a ver, aquí me siento con los 3 partidos y los candidatos o las 3 coaliciones y sus respectivos candidatos y Margarita Zavala para decir, vamos a presentar esto, elecciones aparte, vamos a presentar un frente conjunto, no solamente, como tú bien dices, en términos de discurso, sino en términos de 3 o 4 medidas que podamos tomar razonablemente. Ese sería el liderazgo del presidente Peña Nieto. Tomar unilateralmente, decir, a ver, no coopero en tal cosa, pues se te puede ser como un boomerang en otro aspecto de la relación, pero si se ve un frente común, yo creo que podría ser, ¿no? No, es el que abrió. Pero si querían algo más, yo ya puse 2 puntos sobre la mesa. Bueno,
No hay nada más que agregar. Bueno, pues yo cierro diciendo que este mes es absolutamente decisivo en ese frente, que hay que activar, por supuesto, todos los aliados que tenemos en la relación México-Estados Unidos. No son temas menores. La forma en que definamos la relación con los Estados Unidos en los próximos años no impacta solo a este país, sino a los millones que viven de aquel lado. Y le propongo que sigamos puntualmente la reunión de este viernes de las Américas, porque va a dar luz. No solamente es una cuestión México, Estados Unidos, Canadá, es la relación con todo el continente y promete efectivamente ser muy interesante. Regresamos en un instante. El país más grande de América Latina, más importante en población, en territorio y con una economía muy fuerte, muy vinculada a China, cada día más ha venido estando vinculada a China, esta nación está metida en un conflicto político de primera magnitud. Basta ver las calles de Sao Paulo, de Río de Janeiro, de diversas ciudades para ver cómo el Partido de Trabajo y los sindicatos que moviliza Lula, el candidato presidencial, que más preferencias de voto había tenido en las encuestas, según leí, hasta antes de caer en la cárcel, como acaba de caer, entregándose, ha dicho que esto es una conspiración político-jurisdiccional, político-judicial. Es algo que en México tal vez nos suene un tanto familiar porque se utiliza al Poder Judicial para denostar, cancelar, desautorizar o rebajar políticamente al contrario, o aniquilarlo. En este caso, si Lula queda preso y sus recursos legales no proceden, va a haber una conmoción muy fuerte. De hecho, la está viendo en este momento. Y eso nos lleva a pensar que pues, se abren dos posibilidades, como siempre, por lo menos dos. Una es que esta victimización que se está haciendo de Lula, que sigue teniendo un gran ascendiente popular, un gran prestigio y un gran apoyo de sectores muy amplios de la población que se vieron beneficiados en su administración, que accedieron a posiciones que no habían accedido nunca, como clases sociales, como grupos marginados, es tan fuerte que va a poner en duda, pues, las decisiones jurisdiccionales. Al menos esta es una posibilidad. La otra es que no, que se impongan estas y que Lula quede preso, no pueda ser candidato y se tenga la izquierda que ir a apoyar a otra persona, hombre o mujer, para ser la candidata en las elecciones que son en octubre, o sea, ya muy pronto. Yo el detalle no lo conozco del, digamos, el expediente. Sé que hay toda una polémica sobre hay o no una politización de los jueces. Tú al juez More lo conoces muy bien, María Amparo. Y uno de los temas que creo que, digamos, más allá de los detalles de Lula, sí está en juego en toda América Latina por la importancia que tiene Brasil, es si efectivamente se acepta que la lucha contra la corrupción se haga desde las instancias de fiscales independientes y jueces, y entonces pues te puede tocar al político popular y ni hablar. Hay una cierta, pues es inevitable que esto ocurra, lectura política, ¿no? Si cae el presidente de Perú, Kuczynski, porque lo cacharon y ni más ni menos que comprando votos, entonces es un triunfo de la institucionalidad. Si en este caso efectivamente impiden que Lula sea candidato, pues hay que recordar la historia de la que viene Brasil. Una presidenta fue destituida del mismo partido de Lula. O sea, no estamos hablando de una cosa que no haya ocurrido. El presidente Temer, el que está hoy en funciones, tiene acusaciones muy serias, digamos, en su entorno inmediato, y el que se está beneficiando de todo eso es este individuo Bolsonaro, ¿no? Que entra y dice, yo como no he ejercido el poder, efectivamente sigo vivo. El gran dilema es si la izquierda brasileña va a utilizar la movilización, que ha quedado demostrado que la izquierda se moviliza mucho mejor que la derecha, para frenar una decisión judicial, pues es un mensaje que ellos lo que prefieren es seguir controlando políticamente la corrupción y hacerle apretones cuando sea necesario, o dejan que se desboque una lucha contra la corrupción a través, con las consecuencias que esto pueda tener, de instituciones independientes. No es un asunto menor. No solamente se moviliza mejor la izquierda que la derecha en términos generales, sino que además es políticamente incorrecto que se movilice la derecha y políticamente correcto que se movilice la izquierda en términos
generales. Segundo, corruptos. Segundo, no conozco ningún país en América Latina, sí conozco, por cierto, en democracias desarrolladas, en donde cada vez que se toca a un político o a un exfuncionario, no se diga que hay una politización de la justicia. La diferencia entre Brasil y México es que aquí dices hay politización de la justicia y no cae nadie, y en el caso de Brasil hay politización de la justicia y hoy Lula está en la cárcel y a Dilma Rousseff pues la destituyeron. Claro, queda la interrogante de por qué Temer no ha sido tan bien, o no ha sido tan acelerado el proceso que se ha llevado en contra de Temer, que también tiene cargos de corrupción. Caso de Lula, que ha sido un político creo que de los más hábiles de América Latina, porque siendo un hombre de izquierda del Partido de los Trabajadores, el Partido del Trabajo, ¿sí? Supo manejar muy bien el llevar a la población, en sacar de la pobreza a una buena proporción de la población y al mismo tiempo beneficiar a la élite económica. No se nos olvide, no solamente en términos generales, sino no se nos olvide cosas como, desde luego, Odebrecht y desde luego Lavallato. Y mencionabas tú hace un momentito lo de Kuczynski comprando legisladores a través de Fujimori. Pero pues Lula hizo algo muy similar con el famoso mensalao, ¿no? Que era darles dinero a los legisladores para obtener el voto, sobre todo en un sistema tan fraccionado, en donde el partido en el poder tiene nada más 17% del Congreso. Entonces, ahí están poniendo, ahora sigue siendo siempre son exes. Muy difícil alguien en funciones, salvo Kuczynski. Bueno, Guatemala también quitaron, pero removieron, ¿no? Brasil tiene larga historia de quitar presidentes, ¿eh? Sí, porque Collor de Mello, que fue antes, pero también tienen ese precedente, desde luego. Aquí estamos viendo en América Latina, digamos, un avance en términos democráticos, en general hablo yo, de fortalecer ese mecanismo democrático de poder remover, en algunos casos a un presidente en funciones, ese ya es el punto álgido, digamos, de manera pacífica, civilizada, sin que tenga que haber costos sociales muy elevados, económicos, o por lo menos cuando son expresidentes, por lo menos que los puedan llamar a cuentas cuando han incurrido en grave corrupción. En el caso de Brasil no está tan claro, para mí por lo menos, pero para muchos de los observadores, y desde luego que los bloques de izquierda de distintos países, incluido México, salen a la defensa diciendo eso no es un combate a la corrupción, eso no es un mecanismo democrático, por el contrario, están utilizando una facultad excesiva, digamos, en términos de llamar a cuentas o destituir o eventualmente aplicar una sanción penal por cosas menores. Es decir, se te puedes ir al otro extremo. Una cosa es que no puedas, en un régimen democrático de poca calidad o que no sea democrático, no puedes llamar a cuentas a nadie, aunque haya incurrido en corrupción, que es un poco el caso de México que está pendiente, hablando de presidentes o expresidentes. Aquí no ha ocurrido, es una asignatura pendiente. Pero en algunos casos te puedes ir del otro lado y con una suma facilidad por infracciones menores, que es lo que dicen muchos que ha ocurrido en Brasil, por algo menor, puedes desde quitar a un presidente en funciones a simplemente utilizar este aparato judicial, por ejemplo, aquí para impedir que regrese al poder. Aquí a lo mejor lo que movilizó todo, desde luego, es decir, oye, igual y si no hubiera mostrado su intención de regresar al poder, bueno, pues ya lo puedes dejar como quieran, no estoy seguro. Pero es una de las interpretaciones que decir, no, pero es que quiere regresar al poder, entonces vamos a echarle toda la caballería con asuntos menores. No estoy seguro, desde luego, porque muchos dicen, bueno, sí, pero eso de comprar diputados y todo, bueno, todo el mundo lo hace, entonces realmente no es tan grave. Te dicen muchos, no digo yo que sí, un departamento. Ese es el departamento el que está en juego. Pero yo creo que va a ser muy importante para nuestro país, para México, el desenlace de la crisis política brasileña que estamos viviendo en este momento. Porque aquí se han hecho imputaciones muy serias al Estado mexicano y a su titular, al presidente, que es jefe de Estado y de gobierno, de haber utilizado aparatos de Estado, específicamente el judicial, la Procuraduría, para invalidar políticamente a un candidato como es ahora Anaya, pero también para hacer desvíos que utilizaron a la Secretaría de Hacienda
en Chihuahua, como quedó comprobado, y ahora estamos viendo que están haciendo uso de las facultades para traer un tema que está radicado en un juzgado en Chihuahua, sobre los 250 millones que se han probado que fueron desviados, para un juez federal ubicado en la Ciudad de México, un tribunal colegiado ubicado en la Ciudad de México, que se supone está muy vinculado con el Partido Revolucionario Institucional. Por lo menos esta es una muy severa afirmación. El presidente de la Suprema Corte, en tanto presidente también del Consejo de la Judicatura, ha hecho declaraciones muy recientes en el sentido de que no operan con presión gubernamental o política, sino que toman sus resoluciones de acuerdo con la interpretación legítima de la ley a la que tienen derecho los tribunales. Entonces yo lo dejo ahí porque es un tema que puede ser muy importante para nuestro país. Pues sí, todavía está por verse en el caso de México y que, por cierto, no necesariamente tiene que ver con el fuero. Lo que pasa es que allá hay fuero, lo que pasa es que más fácil remover los candados del fuero, pero el fuero, que es una medida políticamente correcta, ¿sí? Porque a todo el mundo le suena muy bien quitárselo, tiene sus asegúnes, ¿no? Bien, pero tenemos que despedirnos por esta vez. Nos esperamos la próxima semana en un programa más de Primer Plano. Buenas noches.